Algunas naciones enfrentan una cuenta regresiva que podría ser fatal. Los países parecen permanentes, pero la historia muestra que no lo son. Surgen naciones, caen imperios y cambian fronteras. La tierra donde estás ha cambiado de dueños más veces de lo que crees y en unas décadas podría ser de alguien más. Hoy, en el show de infografías, veremos qué países podrían desaparecer en los próximos 50 años por guerra, colapso o hundimiento. 10. Fiyi. Este archipiélago de 300 islas en el Pacífico está reubicando a sus pueblos y no es por una mejor vista. Fiyi ha señalado 40 comunidades como especialmente vulnerables al cambio climático. Es probable que haya más en el futuro. 2/3 de su población viven a menos de 5 kilómetros de la costa. 6 pueblos ya fueron reubicados para evitar que desaparezcan por el aumento del nivel del mar. Como señaló ZME, Ciencias sobre las reubicaciones, mover una comunidad es más complejo de lo que parece. No solo requiere logística, sino también dinero, sensibilidad cultural y planificación a largo plazo, algo en lo que los humanos siempre sobresalen. Fiyi ha sido afectado por ciclones tropicales cada vez más frecuentes y fuertes, algunos de los cuales han causado graves daños a residentes y hogares. En 2016, el ciclón Winston arrasó las islas, matando a 44 personas y causando $1.400 millones en daños. Esto sería terrible para cualquier comunidad, pero para un país con un Producto Interno Bruto de $5.44 mil millones en 2023, que perdió más de una cuarta parte de su Producto Interno Bruto, fue devastador. Muchos asocian Fiyi con vacaciones paradisíacas y cultura isleña, pero la amenaza de su desaparición crea una realidad muy distinta para sus habitantes. Las investigadoras Amy D. Likens y Susan Cash encabezaron un grupo de investigación que entrevistó a 71 fiyianos indígenas. Buscaban evaluar sus sentimientos sobre los cambios actuales, el futuro y la pérdida de tradiciones y estilo de vida. Según los investigadores, la pérdida de especies y recursos limitó su capacidad de depender de la agricultura de subsistencia y generó preocupación sobre la continuidad de sus prácticas culturales tradicionales. Aunque los isleños discuten la reubicación, mantienen fuertes lazos con sus tierras ancestrales. La idea de mudarse, incluso si fuera necesario, les estaba causando una enorme angustia. Probablemente tendrán que dejar esos lazos, ya que un aumento de 25 pulgadas en el nivel del mar inundará el 6.2% de los edificios en Fiyi. Dado que las proyecciones más altas del aumento del nivel del mar para el año 2100 llegan hasta entre 3.2 y 6.5 pies, Fiyi está a punto de perder mucha tierra y gran parte de su cultura y su gente a medida que se mudan. 9. Taiwán. Para China, Taiwán ya no es un país independiente. Pekín ve a Taiwán como parte de China, una provincia unida al continente desde la antigüedad. El gobierno democrático de Taiwán rechaza esa afirmación, lo que lleva a China a acusar al presidente Lai Ching-te de herejía, hostilidad y provocación. Y la potencia mundial ha estado haciendo grandes amenazas a la independencia de Taiwán desde hace años. Ha fortalecido la marina y fuerzas anfibias chinas para, según expertos, una posible invasión de Taiwán. ¿Por qué China querría siquiera invadir Taiwán? Además de las afirmaciones nacionalistas de reunificación, con lo que China considera su territorio, tomar Taiwán inclinaría el equilibrio militar internacional lejos de Estados Unidos y hacia China. Taiwán es clave en la estrategia de la cadena de islas. Grupo de islas aliadas con Estados Unidos bloquean el acceso de China continental al Pacífico Occidental, impidiendo que despliegue su marina o controle los corredores comerciales. Otros señalan que mientras Taiwán tenga apoyo de Estados Unidos y controle el mercado de semiconductores, China evitará una guerra total. Estados Unidos adopta políticas más aislacionistas con el tiempo. Su compromiso de proteger a Taiwán en caso de una invasión china siempre ha sido algo inestable y ambiguo. Taiwán fabrica el 60% de los semiconductores y el 90% de los chips más avanzados del mundo, lo que le da una gran ventaja frente a posibles agresores. Tanto los funcionarios estadounidenses como los taiwaneses han declarado que prefieren que la industria de semiconductores en Taiwán sea destruida antes de que caiga en manos chinas. Imagina que el mundo deja de producir smartphones. Esto podría frenar a China de inmediato. ¿Qué pasaría con TikTok? Pero incluso, si una invasión armada real de Taiwán fuera desde un desafío hasta un desastre, China no necesariamente tiene que declarar la guerra para ir absorbiendo poco a poco a Taiwán. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, China podría emplear tácticas de zona gris para tomar la isla.
La opción más extrema sería una cuarentena naval parcial de la isla, que no sería una declaración de guerra, pero presionaría a Taiwán. Otras tácticas de zona gris incluyen algunas que China ya está usando, como ciberataques, incursiones en el espacio aéreo, coerción económica y campañas de desinformación. China quizá busque debilitar poco a poco la voluntad de Taiwán de seguir independiente, ejerciendo presión constante y haciendo ver la unificación como inevitable. Líderes empresariales taiwaneses que negocian con China continental ya sienten presión. Datos del gobierno de Taiwán muestran que 700 empresas taiwanesas han invertido más de $260 mil millones en China continental y Hong Kong, y 68 de ellas tienen riesgo total en el mercado chino. El gobierno de Taiwán sigue dirigiendo inversiones al sudeste asiático, pero quizás sea muy poco y demasiado tarde. Número 8. Reino Unido. Sabemos que tal vez no esperabas verlo en esta lista. Después de todo, es una de las principales economías del mundo, clasificada como la número 6 a nivel global en 2025, y también una potencia política. No prevemos un colapso del Reino Unido en 50 años, sino una transformación radical, perdiendo Irlanda del Norte y Escocia. El Reino Unido incluye Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, y Londres es la sede del poder central. Aunque ha habido llamados a la independencia, nada se ha concretado. Sin embargo, las cosas están cambiando. Tras la gran recesión de 2008 y el Brexit en 2020, el futuro económico y político del Reino Unido parece menos prometedor. El Instituto de Estudios Fiscales señala que la productividad se ha estancado. De 2008 a 2019, la productividad británica se estancó en comparación con las tendencias previas a la recesión. Esto también ocurrió en muchas naciones desarrolladas. Desde 2019 se ha estancado más y otros países han superado al Reino Unido. Luego, el Brexit elevó barreras comerciales y redujo la inversión. En noviembre de 2023, el Instituto Nacional de Investigación Económica y Social de Gran Bretaña informó que la inversión empresarial en el Reino Unido pudo ser un 12.4% mayor en 2023, si el Brexit no hubiera pasado. Inglaterra sigue siendo un país acomodado y no se volverá de bajos ingresos de un día para otro. El problema no es que el Reino Unido colapse, sino que la independencia de Escocia o la reunificación de Irlanda del Norte parecen opciones más atractivas que la alternativa. Mientras que el apoyo general a la independencia de Escocia es de alrededor del 45% ahora, los votantes jóvenes escoceses son mucho más pro-independencia. YouGov informa que el 39% de jóvenes de 16 a 24 años apoya la independencia y el 31% se opone. Entre 25 y 49 años, el 42% la apoya y el 37% se opone. Una encuesta de Norstad, publicada en el Sunday Times, encontró que, entre los votantes probables, el 67% de aquellos entre 16 y 34 años votarían por la independencia. Quienes apoyan la independencia tienen opiniones más firmes que los que prefieren seguir en el Reino Unido. El 20% de quienes quieren permanecer no tienen una opinión firme, frente al 8% de los que apoyan la independencia. La economía de Irlanda ha crecido mucho. En 5 años, Irlanda lidera el crecimiento del Producto Interno Bruto mundial, mientras que el Reino Unido está en el puesto 126 Nemi-Tiendio. La llegada de multinacionales generó muchas oportunidades laborales en la isla Esmeralda, y ahora Irlanda del Norte, antes más próspera que su vecino del sur, ha quedado rezagada frente a la República de Irlanda. El acuerdo de Viernes Santo, que resolvió los problemas en Irlanda, permite un posible referéndum para reunificar Irlanda. Con más jóvenes escoceses e irlandeses del norte a favor de la independencia y problemas económicos, es más probable que el Reino Unido quede solo como Inglaterra y Gales a finales de siglo. 7. Vanuatu. En 2023, el país de Vanuatu fue golpeado por el ciclón tropical Kevin. Aunque su nombre común no lo indica, fue una tormenta categoría 4 con vientos de 143 millas por hora en Port Vila. Esto ocurrió tras el paso del ciclón Judy, que provocó grandes inundaciones. Es comprensible que la capital quedara en un estado horriblemente destruido. La Oficina Nacional de Gestión de Desastres de Vanuatu estimó que el 80% de la población de 320,000 personas fue afectada, perdiendo casas, electricidad, agua potable, telecomunicaciones o, en casos desafortunados, todo lo anterior. Como de costumbre, los residentes más pobres fueron los más afectados. Los más vulnerables son aquellos que viven en viviendas improvisadas. Ellos son los que perdieron sus casas y vieron sus pertenencias destruidas, dijo el periodista local Dan McGarry.
Dado que Vanuatu es un país pobre, con un ingreso per cápita de poco más de $3.800 en 2023, el futuro de sus habitantes no es prometedor ante el aumento de inundaciones y del nivel del mar. Tras el paso de los ciclones, varios residentes con casas improvisadas destruidas quedaron en la calle sin refugio, comida ni ingresos seguros. El 80% de la población de Vanuatu vive de la agricultura de subsistencia, principalmente cultivando ñame, taro y batata. El aumento del nivel del mar provoca salinización del agua y la invasión de agua de mar en tierras de cultivo, destruyendo cultivos de los que los habitantes dependen para ingresos y supervivencia. La situación en la nación es preocupante, pues el nivel del mar en Vanuatu sube más rápido que el promedio global, con 0.2 pulgadas por año desde 1993, siendo un island. El cambio climático podría hacer que Vanuatu desaparezca como país al destruir medios de vida, agricultura e inundar su territorio. Número 6. Yemen. Desde 2014, Yemen vive una guerra civil entre los rebeldes hutíes, apoyados por Irán, y el gobierno sunita, aliado con Arabia Saudita. No parece que termine pronto. Hace más de una década, los hutíes tomaron la capital del país, Saná, y exigieron que el gobierno bajara los precios del combustible y luego renunciara. Al rechazar la solicitud, los hutíes armados tomaron el palacio de Abd al-Rabu Mansur Hadi y se la pidieron nuevamente, amablemente. Esto llevó a represalias de Arabia Saudita, que impuso aislamiento económico y ataques militares a los hutíes, con apoyo de Estados Unidos. Desde entonces, la situación se descontroló. Según la Organización de las Naciones Unidas, 20 de los 40 millones de habitantes de Yemen requieren ayuda para sobrevivir. 5 millones de personas han sido desplazadas internamente por la violencia continua y la destrucción y pobreza resultantes. La nación enfrenta un inminente riesgo de hambruna masiva, además de la actual crisis humanitaria. Y por si fuera poco, Yemen también enfrenta una crisis de agua, sumando otra a su lista de problemas. Como país muy seco, recibe solo entre 10 y 11 centímetros de lluvia al año, insuficiente para su población, y gran parte de su infraestructura de agua ya está contaminada o destruida por la violencia continua. Y el gobierno no está precisamente en posición de ayudar en nada, ya que está distraído luchando contra un grupo rebelde y lidiando con potencias hostiles en la región. Para 2025, Yemen tendrá una de las tasas más bajas de agua per cápita del mundo, con menos de 5.300 pies cúbicos anuales. Para que te des una idea de la gravedad, en Medio Oriente y el norte de África, la disponibilidad promedio de agua es de unos 44.100 pies cúbicos por año. La guerra continua, el hambre, las sequías y un gobierno completamente disfuncional ponen a Yemen en grave peligro de dejar de existir por completo en 50 años, al menos en su forma actual. Número 5. Sudán del Sur, el país más nuevo, también podría ser el más propenso a colapsar. Sudán del Sur se independizó de Sudán el 9 de julio de 2011, tras un largo conflicto entre fuerzas del norte y sur. Esto fue porque las poblaciones cristianas y animistas del sur buscaban libertad del gobierno árabe musulmán de Jartum, que las perseguía. Pero los países nuevos son notoriamente inestables, y los países nuevos que surgen como resultado de la violencia, la guerra y sumidos en la pobreza están aún peor. Por eso, solo 2 años tras su fundación, Sudán del Sur vivió su primera guerra civil, que duró 5 años, de 2013 a 2020. Esta violencia se sumó a las 2 guerras civiles que afectaron a Sudán de 1955 a 1972 y de 1983 a 2005. Era una nación con cicatrices sociales, económicas y culturales que persistieron. También llevaron a un sector militar muy grande que, con altos ingresos petroleros tras 2005, absorbió muchas milicias y grupos rebeldes. Crecieron y se volvieron más formidables, pero también más fracturados y caóticos. Esto causó grandes problemas al presidente Kiir del Movimiento Popular de Liberación de Sudán, quien ha tenido que cambiar alianzas para mantener su gobierno. Ahora que la guerra civil en Sudán se extendió a Sudán del Sur, ha generado varios problemas más. Desde febrero de 2025, el ejército combate a la milicia del Ejército Blanco en Alto Nilo. También combate al Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán, Ejército en Oposición, Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán, Ejército en Oposición, disidente desde 2013,
Kiir también se ha aliado con las Fuerzas Armadas de Sudán, las Fuerzas Armadas de Sudán, en la guerra civil para protegerse y evitar que Sudán brinde apoyo al Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán, ejército en oposición. Pero ahora, un nuevo acontecimiento ha hecho que cambie su apoyo a las Fuerzas de Apoyo Rápido, o Fuerzas de Apoyo Rápido, pon atención, lo que ahora ha provocado que las Fuerzas Armadas de Sudán apoyen a sus oponentes. Son muchos grupos peleando por un nuevo gobierno con los que lidiar al mismo tiempo. ¿Y qué causó el cambio en la alianza? Por la guerra en Sudán, el oleoducto que Sudán del Sur USA para exportar petróleo fue dañado y cortado. Esto agravó la situación financiera del país junto con sus conflictos. Así que el futuro de Sudán del Sur se ve inestable, por decirlo menos. Número 4. Kiribati. Kiribati está en medio del Océano Pacífico, un mal lugar cuando tu tierra se hunde bajo el agua. Desafortunadamente, este país insular de 120,000 habitantes tiene una elevación promedio de solo 2 metros sobre el nivel del mar. Un aumento del nivel del mar de 1 metro haría que perdiera 2/3 de su territorio. Los problemas para Kiribati no empezarán cuando el mar cubra las islas. Para fines del siglo XXI, los científicos del clima prevén que todas las islas de la cadena, que cubren un área mayor que Estados Unidos continental, sufrirán más de 100 días de inundaciones al año. Kiribati ya perdió islas por el aumento del nivel del mar. En 1999, las islas de Abenua y Tehuataragua se inundaron y ahora están permanentemente bajo el agua. Afortunadamente, no estaban habitadas, pero aún eran utilizadas por pescadores que salían a trabajar. Y ahora, claramente ya no pueden ser usadas como lugar de descanso. El país tiene 33 islas restantes en su atolón, al menos hasta la publicación de este video, 20 de ellas habitadas, y la amenaza del aumento del nivel del mar no muestra señales de disminuir. El expresidente Anote Tong, ante la amenaza al futuro de su país, compró 6,000 acres en Fiji, como posible refugio para los habitantes de Kiribati, aunque no sea la opción más segura contra el cambio climático. Y en algún momento, incluso estuvieron en conversaciones con una empresa de ingeniería japonesa para construir una isla flotante que pudiera albergar a los habitantes del país. Además, la mitad de Kiribati vive en Tarawa Sur, así que si la capital se inunda, el país prácticamente desaparece. 3. Etiopía. Varios observadores y expertos, tanto en África Oriental como en Occidente, creen que Etiopía está a punto de balcanizarse, en otras palabras, dividirse en regiones más pequeñas como la antigua Yugoslavia. Solo les queda preguntar si ocurrirá de forma violenta o pacífica. De 2020 a 2022, Etiopía estuvo en guerra cuando el gobierno combatió a militantes de Tigray, región controlada por el Frente de Liberación Popular de Tigray, Frente de Liberación Popular de Tigray. Aunque la guerra terminó en noviembre de 2022, el daño causado al país, la vida de las personas y el tejido social etíope es inconcebible. Durante la guerra, alrededor de 600,000 personas fueron asesinadas, con crímenes de guerra que regularmente quedaban sin ser reconocidos ni castigados, y las comunidades Amhara siendo perseguidas. Hasta 2024, Etiopía aún tiene 3.3 millones de desplazados internos, según la Organización Internacional para las Migraciones. El resto del mundo reaccionó, pues prácticamente sin hacer nada, honestamente, ya que otros conflictos recibieron mucha más atención que la violencia en Etiopía. La guerra civil dejó Tigray casi destruida y la capital bajo control federal, aumentando las tensiones con la población local. En 2024, la gente de las regiones de Oromía y Amhara también se rebeló contra el gobierno federal, con la milicia final de Amhara y el grupo Ejército de Liberación de Oromo de Oromía, luchando contra el gobierno al mismo tiempo. Debido a las constantes insurgencias, Tigray volvió al conflicto y el gobierno etíope perdió el control de la provincia. Para empeorar aún más las cosas, si es que eso es posible, Etiopía también enfureció a Eritrea, un país con el que ya tiene muchas hostilidades de por sí. El primer ministro Abiy Ahmed expresó su deseo de acceso al Mar Rojo, una amenaza indirecta para Eritrea, que actualmente bloquea a Etiopía el acceso al mar. Etiopía reconoció la independencia de Somalilandia, lo que molestó a Somalia. En otras palabras, el gobierno etíope no está haciendo muchos amigos en este momento, ni en casa ni en el extranjero, y es poco probable que Etiopía pueda manejar tensiones y posibles conflictos con varios vecinos, mientras también gestiona varias regiones separatistas propias.
Según la emisora internacional alemana Deutsche Welle, si no hay un diálogo nacional serio que involucre a todos los poderes relevantes, será difícil detener la balcanización de Etiopía, en la que varios de los estados rebeldes se separarán y formarán sus propios países. Y considerando cuántos políticos y líderes hoy en día están dispuestos a tener diálogos nacionales serios, vamos a apostar por la balcanización. Haití figura entre los países más vulnerables al cambio climático en América Latina, por su susceptibilidad a huracanes, inundaciones y sequías. La mayoría de sus ciudadanos no se preocupa por esa realidad porque enfrenta una más urgente y aterradora. Vivir en Haití actualmente se ha convertido en algo parecido a sobrevivir en el infierno. Las pandillas controlan grandes partes de la capital, el 80% de Puerto Príncipe, según las Naciones Unidas, así como el resto del país. El gobierno ha sido inestable durante mucho tiempo debido a la corrupción generalizada, la pobreza y el hambre. Los políticos frecuentemente utilizan a las pandillas del país como herramientas para intimidar a sus oponentes y recolectar votos. El problema inició antes de los tiempos modernos. El ejército francés obligó violentamente al gobierno haitiano, 20 años después de la independencia, a endeudarse con Francia por 150 millones de francos como compensación por haberse independizado y liberar a los esclavos. La deuda era unas 10 veces el presupuesto nacional y afectó a Haití hasta el siglo XX. El New York Times calculó que reparar el daño al gobierno de Haití costaría entre 21 y 115 mil millones actuales, de 1.5 a 8 veces el tamaño de la economía haitiana en 2020. El 12 de enero de 2010, un terremoto de magnitud 7.0 sacudió Haití, causando 220.000 muertes y daños equivalentes al 120% del Producto Interno Bruto de Haití en 2009. Haití sigue enfrentando una emergencia humanitaria constante de la que no se ha recuperado. En 2021, el presidente electo Jovenel Moïse fue asesinado por sicarios colombianos bajo órdenes de Joseph Félix Moïse, exfuncionario del Ministerio de Justicia. El primer ministro Ariel Henry asumió el poder temporalmente, pero luego no convocó a elecciones en varias ocasiones. Esto provocó más protestas y que las pandillas tomaran el control, pues Henry estuvo varado en Puerto Rico la mayor parte de su presidencia de facto. Hoy en día, las pandillas han tomado el control de los puertos y aeropuertos del país, ni siquiera permitiendo la entrega de ayuda y otros suministros a una población cada vez más hambrienta. De los 11.6 millones de habitantes del país, el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas calcula que 5.7 millones, casi la mitad, enfrentan inseguridad alimentaria desde abril de 2025. De ese grupo, 2 millones enfrentarán hambre de emergencia. Sin mencionar que el país actualmente no tiene presidente, solo un consejo de transición para organizar elecciones que ha fallado completamente en hacerlo durante 4 años. Suma a eso que los puertos y aeropuertos están controlados por pandillas, 1 millón de personas desplazadas internamente y un récord de 5.600 asesinatos solo en 2024, lo que se traduce en una tasa de homicidios de 48 por cada 100.000 habitantes, también conocida como demasiado alta, y el futuro de Haití parece condenado. 1. Maldivas. Si quieres ir a este destino romántico de vacaciones, será mejor que reserves tus boletos pronto, porque las Maldivas tienen la mala suerte de ser el país más plano del mundo. La elevación promedio ahí es de solo 1 metro, un poco más de la mitad de la altura de un hombre. Las Maldivas también tienen la desventaja de estar rodeadas por el Océano Índico, y muchas de sus islas están aún más bajas que el promedio. Eso significa que el aumento del nivel del mar podría cubrir mucho más de lo que sugiere la ya baja altitud del país. El 80% de las islas de coral del país están a menos de 1 metro sobre el nivel del mar. La Unión de Científicos Preocupados, analizó el posible impacto del cambio climático en la cadena de islas y concluyó que, si el nivel del mar sube medio metro, el 77% de las 1.200 islas del país podrían quedar sumergidas para el año 2100. El problema no es solo la inundación, sino que el agua potable se contaminaría con agua salada y las islas sobrevivientes sufrirían inundaciones frecuentes. Esto implica que muchos de los 540.000 habitantes de Maldivas tendrían que concentrarse en pocas islas, pero esto no es sostenible porque el mar seguiría subiendo e inundaría esas islas, o tendrían que emigrar a otro país. Organizaciones como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático estiman que para 2100 el nivel del mar subirá entre 1.6 y 3 pies, volviendo inhabitable la mayoría de las Maldivas.
Algunos países podrían desaparecer en los próximos 50 años, pero otros ya son casi imposibles de alcanzar. Descubre por qué es casi imposible visitar estos países o haz clic en este video.